Vamos a iniciar, ¿está bien? Muy bien. Vamos por acá. A ver, esto. Ya. Ya chicos, hoy día es prácticamente la resolución de las preguntas del bloque de salud pública y ciencias básicas. Bueno, tiene una correlación con la clase pasada también, así que espero que hayan visto también el video. Y bueno, si no, acá también vamos a repasar algunos conceptos. Estas preguntas son preguntas en realidad prácticamente sencillas, pero igual hay que tener algunos conceptos básicos. ¿Ya? Bien, entonces vamos con la primera pregunta. Tenemos la primera pregunta. Dice, usted se encuentra apoyando en una intervención quirúrgica cardíaca e identifica el triángulo de Koch. ¿Qué estructura contenida en este triángulo tendría cuidado de lesionar? Ya. Nos da una circunstancia donde podemos identificar una zona importante porque contiene un elemento del sistema de éxito-conducción, ¿correcto? Ahora, ¿alguien recuerda cuáles son los componentes, o bueno, mejor dicho, los límites del triángulo de Koch? ¿Quién recordará? Porque recuerden que ese triángulo tiene límites, pero también tiene su contenido, ¿verdad? Bien, entonces vamos recordando. Este triángulo de Koch tiene como límites al tendón de Todaro, ¿correcto? Tiene también al orificio del seno coronario, ¿ok? Bien. Donde pues realmente consideran a la válvula, ¿no? A la válvula de este seno, ¿ya? Y tienen también a la valva septal de la válvula tricúspide, ¿ok? La valva septal de la válvula tricúspide. Bien, entonces esos son los límites, ¿correcto? Todaro vendría a ser superior, la septal vendría a ser un límite no inferior y la válvula del seno coronario, ¿no? Que en algunos textos consideran esta válvula como tal, ¿no? También consideran al orificio, sería la base, ¿ya? Entonces, estos son los límites de este triángulo de Koch, ¿ok? Pero como un buen triángulo tiene también su contenido, ¿ok? Entonces les voy a dar una pista para que recuerden este, este contenido, ¿ok? Cuando ustedes han estudiado la fisiología del sistema de éxito-conducción, ¿recuerdan cuál era el marcapaso primario y cuál era el marcapaso secundario del corazón? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién es el marcapaso primario? Es el nodo sinusal. Bien. ¿Y el marcapaso secundario quién sería? Bien. El nodo aurículo ventricular. ¿Correcto? Bien, entonces estamos aprovechando esta pregunta. Por lo tanto, les comento que este triángulo de Koch, ¿ok? Contiene a este marcapaso secundario, ¿ok? Al nodo aurículo ventricular. ¿Está bien? Entonces ya descartamos, as de Torel no es, as de His no es, nodo sinoatrial no es, y la respuesta sería la A, ¿ok? Chicos, esta pregunta corresponde a anatomía, ¿sí? De corazón, donde ustedes van a identificar, pues, ¿no? Zonas topográficas de relevancia, ¿ok? Entonces no olviden, este triángulo de Koch posee al nodo aurículo ventricular. Y recordando la fisiología, vendría a ser un marcapaso secundario. ¿Ok? Bien, vamos con la pregunta 2. ¿Ok? Miren, esta pregunta 2 es también para que recuerden su anatomía cardiovascular, pero es una pregunta de recordar y también de ubicación. ¿Ya?
Entonces, miren, dense cuenta. Dice, usted se encuentra apoyando en una cirugía cardíaca y visualiza una válvula sin alteraciones anatómicas. Ah, muy bien, interesante. Puntos claves. No tiene alteraciones anatómicas y dice que posee valva septal, valva anterior y valva posterior. Le piden identificar la zona del corazón que se está abordando y el nombre de la válvula. A ver, ¿quién me dice cuál sería la respuesta entonces? A, B, C o D. Ya, excelente. Esta pregunta es sencilla, ¿ok? Muy bien, sería la A. Y en realidad se colocó con la intención de que ustedes vean que en un examen puede existir preguntas complejas, de alta complejidad, de mediana complejidad y de baja complejidad, ¿ok? Entonces, cuando ustedes van a realizar su simulacro, tienen que ir teniendo estrategias. ¿Ya, chicos? Lean las preguntas que pueden hacer más rápido para que sean más eficientes en su tiempo. ¿Ok? Ese es el consejo. También esta pregunta sencilla, ¿no? Entonces sería válvula tricúspide, ¿verdad? Y sería el corazón derecho, ¿verdad? La parte derecha. Correcto. Bien, chicos, pero aquí una pregunta también sencilla, ¿ok? La válvula mitral correspondería con la parte izquierda, ¿verdad? Ya. Entonces, una pregunta sencilla. ¿Estas válvulas cómo se llaman, chicos? ¿Cómo se llaman anatómicamente o histológicamente? Serían válvulas aurículo-ventriculares, ¿ok? Y allí les voy a hacer una pregunta aprovechando esta estas alternativas, ¿sí? Y este enunciado. ¿Cuándo se da el primer ruido cardíaco? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién recuerda? Ujú, perfecto, genial. Ya, todos recordaron allí, ¿no? Cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. El cierre. Muy bien, entonces, el cierre de las válvulas auriculoventriculares dan el primer ruido cardíaco, ¿ok? ¿Y el segundo ruido cuándo se da? Muy bien, excelente, chicos. Muy bien, entonces ven, se dan cuenta que podemos igual sacar al máximo alguna pregunta para recordar, ¿no? Conceptos sencillos, ¿no? El segundo río cardíaco sería por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, ¿no? Que serían las semilunares. Listo. Entonces esta pregunta está desarrollada. La intención era que ustedes vayan ya empleando sus estrategias de resolución de examen, ¿ok? Miren sus preguntas y las van resolviendo sencillo, ¿ya? Ya, en esta pregunta 3 corresponde a que recuerden un poco de embriología. Las dos primeras preguntas eran de anatomía, esta pregunta 3 es de embriología. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema nada más para que recuerden algunos conceptos claves, ¿ya? Miren, cuando ustedes vieron un disco bilaminar, el disco bilaminar, bueno, podrían ver que tenía su epiblasto, ¿no? Tenía su hipoblasto, ¿ok? Y cuando ocurría la gastrulación, ¿se acuerdan? ¿Con qué intención ocurría la gastrulación? Ocurría con la intención de que ya se formen tres capas germinativas, ¿verdad? Ectodermo, bueno, mesodermo y endodermo, ¿ok? Bien, entonces, recuerden, el ectodermo, por lo general, ¿sí? Apoya en formar, ¿sí? Sistema nervioso, ¿ok? Y también, bueno, piel, ¿no? Pero depende mucho del proceso que le ocurra al ectodermo, ¿ok? Porque miren, si es que al ectodermo se le induce con la notocorda, tenemos un ectodermo especializado llamado neuroectodermo y este va a generar básicamente al tubo neural y al sistema nervioso central, ¿ok?
¿Eso qué significa? Que si este ectodermo se especializa, tenemos un neuroectodermo. Por lo tanto, también tendríamos otro ectodermo que no se va a convertir en neuroectodermo, sino que se queda en la superficie, ¿no? ¿Eso cómo se llamaría? Se llamaría ectodermo de superficie, ¿ok? Solamente para que recuerden. Bien, entonces en esta pregunta era básicamente que consideren un pequeño concepto de mesodermo. ¿Está bien? Miren, el mesodermo, ustedes tienen un mesodermo paraxial, tienen un mesodermo intermedio y tienen un mesodermo lateral. ¿Ok? Bien, hasta allí chicos, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Ya, excelente. Entonces, en esta pregunta, ¿ok? Importante, ¿no? Hablaban de, ¿qué preguntaban? A ver, voy a aprovechar esta imagen para hacer el concepto. ¿Está bien? Miren, el mesodermo intermedio me permite obtener gran parte del sistema excretor, ¿verdad? Por ejemplo, los riñones. ¿Está bien? El intermedio. Y el paraxial me ayuda a formar, ¿qué cosa? Al músculo esquelético. ¿Correcto? ¿Se entiende, no? Bien. Y este lateral esplácnico, pues ya habíamos visto la vez pasada que puede contribuir a la formación del corazón. ¿Correcto? Bien. Esta pregunta es una pregunta de concepto directo y es para que recuerden un poquito de embriología. Entonces, dice, para la formación del sistema musculoesquelético participa principalmente el siguiente componente embriológico. A ver, chicos, ¿quién me responde esta pregunta? Según lo que hemos conversado. ¿Cuál de estas alternativas será? Sencillo, ¿eh? Muy bien, mesodermo paraxial. Y si hubiesen colocado, por ejemplo, aquí riñones, ¿cuál sería? Ya está, listo. Ok, ya está, sencillo. Entonces, no vamos a darle mucha vuelta, ya tienen conceptos claves en estos segundos, ¿sí? Entonces, ya está, miren, músculo esquelético, acá marcaríamos mesodermo paraxial y aprovechamos la pregunta, perdonen, acá la pregunta 8. Vamos a pasar la pregunta 8 nada más para aprovechar el concepto. ¿Cuál marcarían? Según lo que hemos conversado ahorita. Dice acá, usted revise el caso de una gestante en cuyo feto se determina falta de formación de riñones definitivos. Seleccione la estructura biológica comprometida. A ver, ¿cuál marcarían? No fallen, ¿eh? Bien, sencillo. ¿Ven, chicos? Bueno, esta pregunta, como pueden darse cuenta, no es compleja, pero sí amerita recordar algunos conceptos básicos. ¿Ok? Entonces, es la intención de resolver las preguntas del simulacro para que ustedes puedan ver estas preguntas tipos y tener algunos conceptos por allí que rescaten. ¿Está bien? Entonces, todos coincidimos que sería la B, ¿verdad? ¿Me soy intermedio? Sí, ¿verdad? Ya. Y recuerden, sería mesodermo intermedio, metanefros, porque este riñón, ¿sí? En su parte más inicial está como un blastema metanéfrico, ¿ok? Y sería metanefros, ¿ya? Si es que profundizamos más en la embriología de riñones. Entonces, por lo pronto estamos viendo la capa, ¿sí? De mesodermo en específico sería mesodermo intermedio, ¿ok? Ya está. Bien, entonces respondimos esta pregunta. Ok, mesodermo intermedio. Ya está, ya la resalté. Bien, como les había dicho, hemos pasado rápidamente a la pregunta 8 para aprovechar el concepto y ahora vamos a seguir la secuencia, ¿ya? A ver, la pregunta 4. Chicos, esta pregunta también es sencilla y acá solamente hay que recordar em, el concepto que vimos la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan de la fórmula de Henderson-Hasselbalch? Sencillo, ¿ya? Miren, pH es igual a, ¿cuál es la relación? ¿Se acuerdan?
bicarbonato y CO2, ¿no? Presión parcial de CO2. Listo. Entonces, ¿qué relación conocimos la clase pasada? Que pH es directamente proporcional al bicarbonato y es inversamente proporcional al CO2. ¿Está bien? Ya. Entonces, si ustedes vieran un caso clínico, ¿sí? Donde, como es este caso, les están pidiendo, el caso les dice el trastorno primario, ¿ok? Trastorno primario. Entonces, recordando esta relación, vamos a conceptualizar en la pantalla, ¿ya? ¿Qué significa que sea directamente proporcional? Que si es que bajó este bicarbonato, va a influenciar en la disminución del pH. Si es que sube el bicarbonato, influencia en la elevación de pH, porque es directamente proporcional. Pero si hay una variación del CO2, como es inversamente proporcional, ¿qué quiere decir? Que si baja CO2, sube pH, ¿ok? O, este, si, a ver, vamos a ver acá. Si es que bajar este CO2, subiría este pH, ¿no? Y si, por ejemplo, se eleva este CO2, bajaría este pH, ¿correcto? Por una relación inversamente proporcional. ¿Ok? Ya. ¿Hasta allí me escucharon? ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Ya. Listo. Entonces, sigamos, ¿ok? Sigamos. Ahora, como ya recordaron esta relación, ¿ok? Si ustedes están queriendo analizar el trastorno primario, ya saben que hay pasos, ¿no? Primero tengo que ver el pH. Luego tendría que preguntarme qué pasó con el bicarbonato o qué pasó con el CO2. Ojo, estamos conversando del trastorno primario, ¿ya? ¿Ok? Obviamente, después podríamos ver la compensación, ¿sí? Con la equivalencia, pues, de la fórmula de Winter, ¿no? Que ustedes ya deben conocer por medicina interna. ¿Ya? Pero esta pregunta es sencilla. Solo estamos pidiendo trastorno primario, ¿ok? Bien, entonces sigan esta secuencia para conocer cuál sería el trastorno primario. Y les comento. Siguiendo esa secuencia, pueden acordarse esta relación y pueden sacar la alternativa correcta. A ver, vamos a hacer uso de esto, ¿ya? Si no se entendió, acá vamos a desmenuzar esta pregunta, ¿ya? Miren, un joven de 21 años presenta ansiedad intensa. Ya, recuerden que el antecedente es importante. Tiene parestesias peribucales y respiración rápida. Ok, nos están dando una idea. Respiración rápida. La gasometría arterial muestra pH 7,52. A ver, vamos a poner signos, ¿ya? Chicos, ¿el pH está elevado o bajo? A ver, según los datos que ustedes conocen de pH. A ver, en el chat, vamos. Vamos, participando. Díganme, ¿el pH está elevado o está bajo? Elevado. Bien. Entonces, ¿qué les hace pensar un pH elevado? ¿Una alca? ¿Una alca? Bien, una alcalosis, ¿no? Miren, aquí ustedes ya leyeron también la pregunta, ¿no? Dice CO2 25, bicarbonato 23, ¿cuál es el trastorno ácido base primario? Entonces, el pH está elevado. ¿Sería una acidosis? No. Entonces no marcarían acidosis. Ya descartaron, ¿vieron? Ahora vamos a la alcalosis. ¿Ok? A ver qué alcalosis es. Vamos a preguntarnos cómo está el CO2 y cómo está el bicarbonato. Entonces, CO2 está en 25. Ok. Y el bicarbonato está en 23. Ok. Entonces, miren chicos, antes de analizar estos valores, vamos a sacar las posibilidades. ¿Ya? Importante. A ver, recordando la relación que acabamos de ver. ¿Cuándo subiría un pH según la relación que acabamos de ver? ¿Cuándo puede subir el pH? Cuando el bicarbonato, ¿qué le pase? Y cuando al CO2, ¿qué le pase?
Cuéntenme, según la relación que acabamos de ver. Porque ya vimos que pH es directamente proporcional al bicarbonato, ¿ok? Pero el pH es inversamente proporcional al CO2. Entonces pregunta, ¿cuándo este pH puede subir? Cuéntenme, ¿cuándo puede subir? Cuando de repente subió este bicarbonato, ¿correcto? O, ¿cuál es la otra causa? Disminución de CO2, ¿verdad? Cumpliendo lo que hemos razonado en la fórmula de Henderson-Hasselbalch. ¿Ok? Bien, entonces, si es que el pH subiera porque el CO2 bajó, sería una alcalosis respiratoria. Cerrado. Y si es, por ejemplo, por un pH elevado con un bicarbonato elevado, ¿cómo le llaman, chicos? El trastorno primario, ¿cuál sería? Una alcalosis, vamos, cuéntame, alcalosis metabólica, ¿ok? Como trastorno primario estamos razonando ahorita, ¿ok? Porque eso amerita la pregunta. Bien, entonces, en base a esto, vamos a ver a ver, perdón, vamos a ver aquí, ya. Entonces dice, ¿cuál de estos dos chicos está alterado? ¿El CO2 o el bicarbonato? El CO2, ¿verdad? ¿Cómo está? ¿Alto o bajo? Bajo. Muy bien. Entonces, perdón. A ver, bajo. Y el bicarbonato está por ahí, ¿no? 23. Bueno, tiene un valor normal, ¿no? Una normalidad. Entonces, pregunta, ¿cuál creen que sería la respuesta? Si este pH bajó porque este CO2, perdón, este pH subió por la disminución de este CO2. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Aquí tenemos una elevación del pH porque bajó este CO2. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, quiero ver que todos me escuchan. Alcalosis respiratoria. Cerrado. Ya está, sencillo. Muy bien. Entonces sería una alcalosis respiratoria. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a resaltar, ¿no? Entonces pregunta, ¿este pH subió? ¿Por qué? Porque este CO2 bajó. Este razonamiento nos sirvió para conocer el trastorno primario, vuelvo a repetir, primario. ¿Y chicos? Excelente. Bien. Vamos con la pregunta 5. Bueno, esta pregunta 5, a ver, quisiera saber si alguien me puede responder esta pregunta. Esta pregunta es de fisiología, ¿ok? Mm, em, quisiera saber eh, cuál es la respuesta que han marcado acá, ¿sí? Em, para conocer, ¿no? Si lo han marcado bien, lo han marcado mal. A ver, para poder explicarles, chicos. Vamos. A ver, por favor, van colocando sus respuestas en el chat. ¿Está bien? Em, para poder conversarlo. ¿Ok? ¿Ya están? ¿Ya colocaron? Solo veo algunos. Ujú. Ya. Bien, excelente. Entonces ya tenemos aquí. Ya. Chicos, no se preocupen si se equivocan, no hay ningún problema. Al contrario, este momento es para que ustedes lancen sus respuestas y podamos conversarlo. Si desean participar en el chat grupal, pues háganlo. Y si desean mandar un mensaje directo, no hay problema. Nadie los va a juzgar. La idea es que puedan responder y ahorita podamos conversar. ¿Ok? Ya. Bien. Entonces, continuamos. Pregunta 5. Dice, un paciente deshidratado, ok, bien, ya vamos pensando que su volemia ya puede haber disminuido, hay que ir pensando en un mecanismo. Eh, pero nos comentan que hay un aumento de la osmolaridad plasmática. Bien.
Ahora, como respuesta fisiológica se incrementa la liberación de hormona antidiurética. Bien. ¿Cuál es el efecto fisiológico en las células principales? Ya. Ya nos dan el enunciado, ya nos dan la hormona y simplemente nos están preguntando cuál es el efecto fisiológico en las células principales. ¿Correcto? Bien, sencillo. La hormona antidiurética, que es también llamada ADH o también llamada vasopresina, tiene dos receptores conocidos, ¿sí? Tiene un receptor V1 y tiene un receptor V2, ¿ok? El receptor V1, ¿dónde se encuentra? En el músculo liso vascular, ¿ok? En el músculo liso vascular, ¿correcto? Pero este receptor V2, ¿ok? ¿Dónde se encuentra? En estas células principales, ¿no? En el túbulo colector, ¿correcto? Ya. Y ahora mi pregunta es, ¿qué pasa cuando se estimula un receptor? ¿Ya? Miren, en realidad hay una secuencia de chicos fisiológica, ¿ok? Esta DH va a actuar en dónde? Esta DH va a actuar en el receptor V2 y como este receptor V2 está acoplado a proteína G, ¿ok? En este caso es una proteína GS, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, como está acoplado a proteína G, este receptor, al activarse por la DH, ¿sí? Hay una interacción con esta proteína G y se va a liberar un segundo mensajero que es el AMP cíclico, ¿correcto? Que luego va a generar una serie de procesos intracelulares para que, para que luego en esa célula principal la acuoporina 2 se coloque en la membrana celular. ¿Está bien? Y aumente la permeabilidad del agua en estas células del túbulo colector. ¿Correcto? Entonces acá hay un dato sencillo. ¿Ya chicos? No olviden que, sencillo, ¿ok? Por lo tanto, que la ADH va a actuar en su receptor V2, perfecto, y va a generar, ¿qué cosa? Pues un mecanismo intracelular donde actúa un segundo mensajero que es el AMP cíclico para que la acuoporina 2 que se encontraba en el intracelular se vaya a la membrana y así aumente la permeabilidad del agua. ¿Para qué? Para generar qué cosa? La reabsorción de agua. ¿Ok? Porque recuerden que la ADH genera reabsorción de agua. Pero ¿cómo lo hace? Facilitando que se exprese acuoporina 2. Por lo tanto, no olviden, la ADH, ok, expresa acuoporina 2 dependiente, ¿verdad? Porque la acuoporina dependiente de ADH, ¿sí cuál es? La acuoporina 2. Listo, ya está. Bien, perfecto. Entonces, vamos por acá. Ay, perdón. Vamos por acá. A ver, chicos. ¿Todos pueden visualizar la pantalla? Sí, todos pueden ver la pantalla. Porque acaba de salir un mensaje. Ya. Entonces. Sí, sí, ¿no? Ya. Ya, chicos. Entonces, sencillo. ¿Ok? A ver, ¿promueve translocación de copoína 3 y 4? No, dijimos que la copoína dependiente es la copoína 2. ¿Utiliza como segundo mensajero el GMP cíclico? No, dijimos que es el AMP cíclico. ¿Segundo mensajero IP3 calcio? No, dijimos que era AMP cíclico. Bien, entonces miren esta figurita que les he traído, ¿no? Por acá está la DH, se une a su receptor, hay un mecanismo intracelular para que luego esta copoína 2 este, sí, se coloque pues, ¿no? En la membrana y se genere mejor permeabilidad, ¿verdad? Del
agua, ¿verdad? Al agua. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B. No olviden, por favor, chicos, la ADH facilita la expresión de acuoporina 2, ¿sí? En los libros de fisiología básica van a ver que en realidad lo que hace es eh, traslocar, ¿no? Esa acuoporina 2 que se encuentra en una vesícula en el intracelular se vaya hacia la membrana, ¿no? Y permita ahí la entrada del agua. Ya está, cerrado. Bien, vamos con la siguiente pregunta, ¿ok? Vamos. A ver aquí. Esta pregunta no es muy compleja, se relaciona también con un poco de los procesos ya conversados anteriormente. ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Lancen sus respuestas. Lancen sus respuestas. Ya, perfecto. A ver, ya, ajá. Ya, sencilla esa pregunta. Un paciente realiza ayuno prolongado de varios días para mantener la glucosa sanguínea. El hígado utiliza aminoácidos y glicerol. Ya, ok. ¿Qué vía metabólica predomina en este contexto? Bueno, esta pregunta se colocó con la intención de que no se equivoquen en los términos básicos del proceso de glucosa. ¿Ok? Por ejemplo, glucógeno, génesis. ¿Qué cosa es? Es la formación de glucógeno. ¿Ok? Sí, pero acá nos están diciendo que para mantener la glucosa se utiliza otro sustrato. Por lo tanto, no sería glucógeno génesis. No nos estaban hablando de que vamos a formar glucógeno. Tampoco sería glucógenolisis porque recuerden, la glucógeno lisis es la ruptura del glucógeno para obtener glucosa. Estamos hablando del hígado, en este caso, ¿no? Y recuerden que el músculo es un poco difícil de soltar glucosa, ¿no? Por un tema enzimático, ¿ya? Lipogénesis. A ver, chicos, ¿estamos hablando de formación de lípidos? No. Entonces, sencillo. Solamente por terminología podrían diferenciar esta clave. Sería la C. Ya está. Listo. Pregunta 7. A ver, ¿quién me dice esta clave? Ya. A ver, ¿quién me responde? Ya, sencillo. Eso también de ciencias básicas es solamente para que ustedes puedan recordar. El osteoblasto sintetiza matriz ósea. Sintetiza. El osteoclasto hace resorción ósea, degrada esa matriz ósea. ¿Ok? Bien, entonces como estamos haciendo un banqueo, ¿ok? Si ustedes han revisado ambos, ¿sí? La plataforma de la universidad, sí que ha adquirido recientemente, que está obviamente basado en Step 1, Step 2, en los exámenes internacionales también, hay un mecanismo, ¿no? Que regula la acción del osteoclasto. A ver, ¿alguien recordará cuál es el mecanismo que también está en el ambos? De repente lo ha revisado. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo es el mecanismo de regulación de ese osteoclasto? Vamos a ir un poquito más allá porque eh, me interesa que me aprendan bien la clave, obviamente, pero también esa fisiología solamente en corto. Ujú. A ver, ¿quién me dice? Ya. A ver, yo les voy a colocar aquí, ¿ya? Miren, recuerden algo importante, ¿ya? Este osteoclasto se regula por un mecanismo rank ligando, ¿ok? El punto clave es el siguiente. ¿Ok? Si interacciona el RANK ligando con el RANK del osteoclasto, ¿ok? Este, esta interacción va a generar ¿qué cosa? La activación.
de este osteoclasto y por lo tanto, ¿qué se va a dar acá? La resorción, la resorción ósea, ¿ok? La resorción ósea. Pero, vamos por acá a colocar, ¿quién puede intervenir para evitar la interacción rank-ligando? ¿Quién me dice? Muy bien, la osteoprotegerina. ¿Ok? ¿Sí? La osteoprotegerina. Esta osteoprotegerina que puede generar evitar la interacción rank-ligando. ¿Está bien? Entonces hay un equilibrio, ¿correcto? Mientras la osteoprotegerina eh, bloquee esta interacción, pues no se va a dar la resorción ósea. Pero si ya no se genera esta interrupción de interacción de RAN ligando, cuando ya no se da cuando ya no se puede frenar esta interacción y están allí juntos estos dos componentes, entonces, ¿qué significaría? Que se va a dar por activación la resorción ósea. ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. Entonces, aquí una pregunta interesante, ¿sí? Por eso es que eh, quería hacerles este mecanismo fisiológico, ¿sí? Quiero preguntarles algo, ¿ya? ¿Se acuerdan en fisiología que vieron la acción de la PTH? ¿Qué acción tiene la PTH? ¿Qué acción tiene la PTH? Ya, estimular la resorción. Ya, bien. Entonces, ¿saben qué pasa? Les comento. La PTH, perfecto, como va a estimular la resorción ósea al final, ¿correcto? Va a estimular la resorción ósea. ¿Saben qué cosa genera? Genera que se secrete más rank ligando, para que así interaccione con el rank del osteoclasto y se dé de mayor forma la resorción ósea. ¿Se entendió hasta allí? Interesante, ¿no? Hemos rescatado un mecanismo fisiológico. Ya. Entonces, hasta ahí me escucharon. Espero que sí me hayan escuchado, que hayan visto la pizarra. Bien, entonces vamos a ir rápidamente a la pregunta para no extendernos en exceso. Vamos por acá. Ya. Entonces, ahora que ya saben esto, ¿cuál marcarían? ¿Osteocito? ¿Fibroblasto? ¿Osteoblasto? Hace la... ¿Cuál sería? La B, ¿no? Osteoclasto. Excelente. ¿Qué palabras claves en esta pregunta nos hizo pensar en la alternativa? A, hay una hipercalcemia, hay huesos porosos y hay un aumento de la resorción ósea y están preguntando qué célula es responsable de generar matriz ósea. Listo. Puntos claves. Pregunta resuelta. Bien, esta pregunta ya la hicimos. Ah, importante esta pregunta 9. Esto es para rescatar también un poco de fisiología. A ver, chicos, ¿cuál sería su respuesta? La pregunta 8 ya la habíamos visto hace rato en embriología. Vamos con la pregunta 9. A ver, lancen su clave, chicos, lancen su clave y podemos ir conversando, ¿ok? Ujú. ¿Quién me dice? Excelente. Ajá, ya, ok, ya. Bueno, en, en realidad esta pregunta la pueden sacar por ciencias básicas o también la pueden sacar por medicina interna, ¿ya? Porque tiene fibrilación auricular, tiene insuficiencia cardíaca y lo ideal es digoxina, ¿verdad? Entonces habría que recordar su mecanismo principal, ¿no? Ya. No puede ser bloqueo de receptores beta uno, es imposible, es un digitálico, ¿ok? No puede ser inhibición de la enzima convertida en angiotensina porque no están hablando
un YECA, ¿no? O un ARA2, ¿no? O sea, en realidad nada de eso. ¿Ok? Un YECA, no nos habla nada de YECAs. Bloqueo irreversible de acetilcolinesterasa, jamás, pues. No estábamos hablando de algún, qué sé yo, un parasimpático lítico, ¿no? O, bueno, no sé, un parasimpático mimético, ¿no? Dependiendo. Ya. Entonces, lo pueden descartar, claro, pero la intención aquí en esta pregunta es que ustedes recuerden un poco la fisiología. ¿Ya? Entonces vamos, acercamos la pantalla. Bien. Miren, esta pregunta es una pregunta interesante, ¿ok? Porque recuerden que es un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿ok? Bien, de lleno ya saben que en esta insuficiencia cardíaca, pues el corazón no bombea bien, ¿correcto? Recuerden que la contractilidad está alterada, ¿sí? Por lo general este paciente con insuficiencia cardíaca, y también, pues bueno, la precarga, la poscarga puede estar aumentada. Y además dice que tiene también una arritmia, ¿no? Una fibrilación auricular. Ya, bien. El tema es que habría que estimular el corazón para que bombee correctamente, contráctilmente, de manera adecuada, ¿no? Entonces lo ideal es que el calcio adentro pueda generar esa unión a troponina C y estimularse la contractilidad, ¿verdad? Y así interaccione bien actina y miocina, ¿correcto? Pero para lograr una interacción de actina y miocina, recuerden que el calcio tiene que aumentar ¿en dónde? El calcio tiene que aumentar en el sarcoplasma, ¿ok? Entonces es lo que queremos llegar. Pero mi pregunta es, ¿cómo puedo llegar a eso? Muy bien, no olvidar que este digitálico, la digoxina, bloquea a la bomba sodio, potasio, ATP-ASA. ¿Está bien? ¿Y por qué? Porque, bueno, allí va a actuar y va a alterar el flujo de sodio y el flujo de potasio. Y cuando altera el flujo de sodio, por ejemplo, también se afecta otro transportador que está al costadito en la membrana del miocito, que es el intercambiador sodio-calcio. Doctor, a ver, ¿cómo así? Vamos a una pantalla en blanco, ¿ya? Rápidamente. Miren, esta es la membrana del... vamos a hacer un dibujito, ¿ya? Este es el miocito. Queremos generar que la actina y la miocina se encuentren. Entonces, para eso, ¿no? Tenemos que aumentar el calcio en el sarcoplasma, ¿correcto? Entonces, para que se dé esto, tenemos que este calcio se quede ahí, ¿no? Y no salga hacia afuera. Entonces, normalmente recuerden que el calcio se guardaba. ¿En dónde? Se guardaba en el retículo sarcoplásmico por la bomba cerca o también podía salir hacia afuera mediante un intercambiador sodio-calcio. ¿Correcto? Pero este intercambiador sodio-calcio funciona también indirectamente porque hay una bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? Entonces, mientras esta bomba sodio-potasio ATPasa funcione bien, este intercambiador sodio-calcio pues va a funcionar correctamente. Pero ¿qué pasa con la digoxina? Simple, ¿ya? Esta digoxina inhibe esta bomba sodio-potasio ATPasa, se acumula el sodio, por ejemplo, aquí, se altera el gradiente, ¿sí? Y este intercambiador sodio-calcio comienza también a dejar de funcionar como lo hacía antes, ¿sí? Y se va a acumular acá calcio, porque ya no va a salir. Entonces, de esa forma logramos que este calcio aumente en el intracelular, en el sarcoplasma, se acople con troponina C, haya todo ese cambio conformacional y actina y miocina pues interaccionen y mejoramos la contractilidad. ¿Se entendió? ¿Me escucharon hasta allí? Ya, entonces, directo, ¿ya? Directo nada más. Inhibe la bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? Quería explicarles igual cuál es el mecanismo fisiológico y bueno, y farmacológico también, para que lo tengan en cuenta, en consideración, por si quizás, no sé, ven otra pregunta.
SIDA. Entonces siempre es bueno, ¿no? Poder em, conceptualizar y saber la pregunta, perdón, ¿sí? Em, y pues conversarla de una manera también profunda, ¿no? Ya. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Ya, chicos, aquí viene el bloque de salud pública. No es muy largo este bloque, esta vez. La vez pasada creo que sí nos fuimos hasta las 12 me parece, 12:30. Ya. Vamos a ser puntuales en las respuestas. ¿Ya? Mm, listo para que ustedes puedan eh, recordar. ¿Ya? Puntos claves. Simple. Miren, aquí tienen ya una clave en mente. De repente alguien tiene una clave en mente. Me lo puede decir. Quizás alguien también se acuerda de la clase pasada o alguien revisó el video. Ya, excelente. Bien. Entonces, miren, recuerden los periodos de prevención. ¿Ya? Básico. ¿Cuántos periodos de prevención podemos tener? Primario, secundario, terciario y cuaternario. Listo. Pero ¿cuál es el único periodo que es perdón, claro, está bien. ¿Cuál sería, em, cuál de ellos se relaciona con un periodo prepatogénico? ¿No? Porque recuerden que hay una prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿no? Eh, ¿No? Niveles de prevención también le dicen en algunos libros, ¿no? Entonces, prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Cuál se relaciona con un periodo prepatogénico? El primario. ¿Ok? Ya, entonces aprovechemos la pregunta para tener un concepto clave. ¿Ya? Este periodo prepatogénico, por lo tanto, se relaciona con una prevención primaria. ¿Ok? ¿Qué busca la prevención primaria? El objetivo de la prevención primaria es disminuir casos nuevos de enfermedad. ¿Ok? Generalmente cuando hablamos de un periodo prepatogénico, acá voy a resaltarlo, ¿ok? Es cuando, bueno, el agente causal no ha ingresado al huésped, ¿ok? Y acá es también importante recordar, pues, ¿no? Esa triada que hay, en ambiente, huésped y agente causal, ¿ok? Entonces, en el periodo prepatogénico, este agente causal no ha ingresado al huésped la prevención primaria busca evitar ello, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer, ¿no? Evitar al máximo todo esto y que aparezcan nuevos casos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Promoción de la salud. Aquí pueden ver parte de la promoción de la salud, ¿ok? Donde básicamente es educar a la población, ¿ok? Entonces, la prevención primaria, ¿de qué trata? Se da en un periodo prepatogénico donde disminuye la aparición de casos nuevos de la enfermedad. ¿Y eso cómo se llama? Disminuir la incidencia de la enfermedad. Recuerden, si hablamos de disminuir de casos nuevos, hablamos de disminuir la incidencia, su traducción. Entonces, disminuir la incidencia, ok, mediante la promoción de la promoción de la salud. ¿Cómo educar a la población? ¿Correcto? Excelente. Bien, eh, ustedes se preguntarán, ¿es lo único? En realidad es, bueno, promoción de la salud, medicina preventiva, ¿no? Eh, pues en este caso de medicina preventiva es actuar sobre esos grupos de riesgo, ¿no? Que tienen riesgo. Bien, o también aplicar salud comunitaria, ¿no? Para que el ambiente donde viven las personas pues sea mejor y evitemos la aparición de casos nuevos, ¿no? Ya está, listo. Ahora les quiero hacer una pregunta, ¿ya? Por lo tanto, significa que la prevención primaria busca una menor exposición a los factores de riesgo, ¿verdad? Ya. Chicos, sencillo. Si prevención primaria es periodo prepatogénico, ¿cuál será la que se relaciona con el periodo patogénico?
donde ya el agente causal ingresó al huésped, ok, estamos en esta etapa inicial, ok, Em, y pues está causando enfermedad y le queremos hacer un screening a ese paciente. ¿Quién me dice? ¿Qué prevención sería? Muy bien, excelente, chicos. Prevención secundaria. Correcto, ya está. Cerrado. Entonces, en la prevención secundaria, ¿verdad? En esta prevención secundaria tenemos que ver qué cosa, el diagnóstico precoz y o tratamiento oportuno. Pero si hablamos de la terciaria, recuerden que ahí ya hay daños y secuelas. ¿Ok? Y en la cuaternaria lo que se busca es disminuir la aparición de eventos adversos. ¿Ya? Bueno, bien, esto quería que recuerden, así que vamos con la respuesta. La respuesta sería la... ¿Cuál sería, chicos? Más claro, la A. Excelente. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Ah, ya, esta pregunta es interesante también. Bien, chicos, un consejo, ¿ya? Muchas veces que salud pública, gestión, ¿no? Em, pues a veces lo dejan de lado, pero son preguntas importantes, ¿no? Claro que lo más importante en la preparación es que le den prioridad a los temas más rentables, ¿no? Pero también, miren, en esta resolución de simulacro hay preguntas que corresponden también a salud pública. Entonces, son puntos claves que hay que conocer, ¿no? Entonces, ya con las dos clases que hemos tenido, bueno, con esta también, yo creo que ya tienen algunos conceptos básicos al menos y que no se van a olvidar, ¿ya? Entonces, hay que considerar conceptos claves y básicos en la resolución para que ustedes vean una pregunta y vayan relacionando el tema, ¿ya? Vamos con esta pregunta. Dice, un hospital reporta en la reunión trimestral de gestión organizada por la Gerencia de Salud una buena cobertura de atenciones. Bien, palabra clave, cobertura de atenciones. Y eficiencia en el uso de recursos. Ah, interesante, eficiencia. Esto se relaciona a indicadores de calidad de... Ya, a ver, quizás alguien ha visto el video anterior o, bueno, quizás me escuchó. Habíamos conversado que hay tres grupos de indicadores en una clase anterior, ¿no? No sé si me habrán escuchado, espero que sí. Habíamos conversado que habían tres indicadores. ¿Cuáles serían los indicadores? O mejor dicho, los tres grupos. Hay tres grupos de indicadores. ¿Cuáles serían los grupos de indicadores que conversamos? ¿Mm? Ya. A ver, yo les digo, ¿ya? Indicadores en grupos, ¿ya? Hay indicadores de estructura, hay indicadores de proceso y hay indicadores de resultado. ¿Ok? Los indicadores de estructura, ¿sí? En realidad se relacionan con la existencia de un recurso, existencia, ojo, relacionado con la población asignada a perdón, claro, relacionada pues también a que este recurso pues esté asignado a un determinado establecimiento, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, cuando ustedes analizan ese indicador de estructura, van a ver que este recurso pues sea accesible, esté disponible, ¿no? ¿Verdad? Entonces se relaciona con la accesibilidad y la disponibilidad del recurso, ¿ya? Pero acá nos están hablando de disponibilidad o de accesibilidad. ¿Qué nos están diciendo? Que ya se hizo uso de ese recurso y es eficiente ese uso. Entonces, no sería más relacionada a estructura, sino ¿con qué sería? A ver, ahora recordemos proceso, ¿sí? El proceso tiene que ver con la productividad, el rendimiento, la concentración y la utilización. ¿Ok? Esos términos no están aquí. Pero si hablamos de indicadores del grupo resultado, ¿ok? Entonces, allí hablamos en resultado hablamos de cobertura, hablamos de eficacia,
Hablamos de efectividad, hablamos de eficiencia. ¿Está bien? ¿Y qué más? Ello, en realidad. Nada más. Bien, entonces mi pregunta es, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sería estructura, proceso o resultado? A ver, si resaltando lo hacen. En resultado hablamos de cobertura y hablamos de eficiencia. Entonces, ¿cuál sería? Resultado. Ya está, chicos, listo. Ya está, resultado. Vamos con la siguiente pregunta. Perdón, perdón. 12, ya. A ver, miren, en esta pregunta hay que tener una idea clave. ¿Ya, chicos? Miren, voy a intentar que en las pantallas que haga tengamos solamente unos conceptos claves y ustedes van a responder la pregunta, ¿ya? Y luego la vamos a leer. Vamos a ver acá. Ya, a ver, no se desconecten. La idea es que ya lo escuchen ahorita, ¿ya? Esos positivos si estamos diciendo que tiene alta especificidad. No. ¿Reemplaza la evaluación clínica? No, porque esto se integra. ¿Cuál sería la respuesta? Ya está. La B. Apoya en confirmar enfermedad con resultado positivo. Listo. Acá no hay mucho misterio. Solo tenían que leer la pregunta y sacar clave. Listo. Mm, ya. Y en esta, a ver, ¿quién me dice acá? ¿Cuál sería? Miren, voy a leer la pregunta. Dice, seleccione la cualidad de un test de obtener el mismo resultado cuando la medición se repite bajo las mismas condiciones de medida. A ver, cuando ustedes quizás han leído algún artículo científico, allí se pueden dar cuenta que hay metodología, ¿no? Hay materiales y métodos. Entonces, si ustedes trabajan en las mismas condiciones que el autor recomienda en ese artículo y tienen el mismo resultado, significa, ojo, está bien claro, solo concepto directo, mismo resultado en mismas condiciones, que significa reproducibilidad, ¿ok? No hay más vuelta que darle. ¿De chicos? ¿Ok? Eso es sumamente importante, ¿ok? Por lo tanto, ustedes pueden descartar sensibilidad porque esta, en realidad, en la sensibilidad más se orienta, ¿no? A poder detectar los enfermos, ¿no? ¿Sí? La concordancia es evaluar el grado de acuerdo entre observadores, ¿no? O los métodos, ¿no? Un grado de acuerdo, ¿no? Eh, y la especificidad es capacidad, ¿no? De identificar, ¿no? Más cercano al diagnóstico, ¿no? Ya listo. Pero, ¿cuál sería? La reproducibilidad por concepto directo. ¿Ya? No se olviden. Siguiente pregunta. Ya esta pregunta. A ver, ¿qué han marcado aquí? ¿Qué quiero preguntarles? ¿Qué han marcado aquí? A ver, ¿quién me dice acá? ¿Qué han marcado en esta pregunta? Les voy a hacer un pequeño concepto para que no se, no se olviden. ¿Ya? ¿Han marcado la B? ¿Sí? ¿Seguros que es la B? ¿Seguros que es la B? ¿Mm?
No es la B. Ya. A ver, chicos, escuchen. Al realizar una prueba estadística, se considera el rechazo de la hipótesis nula. Entonces, no olvidar, ustedes tienen una hipótesis alterna y tienen una hipótesis nula. ¿Ok? Ya. Por lo tanto, ustedes pueden considerar dos tipos de errores, ¿no? Porque hay un error que se llama error tipo uno y hay otro error que se llama error tipo 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en el error tipo uno? ¿Ok? Error tipo uno. Acá hay un falso positivo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que no consideramos la aceptación de la nula cuando ésta tiene verdad. ¿Ok? Es decir, se rechaza la hipótesis nula aun siendo verdadera. ¿Sí? En otras palabras, ¿no? Afirmar que hay una diferencia significativa cuando en realidad no hay diferencia significativa, ¿no? Y eso se relaciona con el P, ¿verdad? Entonces, los errores tipo uno son un error relacionado al diseño del estudio, ¿ya? Entonces es difícil acortar este error, o sea, no se puede acortar aumentando el tamaño de la muestra. Ya, pero no se mareen, no se mareen ahorita, no se mareen con estas preguntas que son sencillas. Por eso estoy intentando colocarles el concepto más directo. ¿Ok? Entonces, error tipo uno sería que rechacemos esta hipótesis nula cuando pues es verdadera, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende? Es decir, no la aceptamos, ¿correcto? No la aceptamos cuando esta es verdadera. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a colocar una cara triste siendo verdadera. ¿Ya? Para que se acuerden. Entonces, ahora vamos a conversar de un error tipo 2. ¿Ok? En un error tipo 2, ¿qué pasa? No rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? O sea, en otras palabras, podríamos estar aceptándola, ¿no? Ya. Entonces, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? No la rechazamos. No la rechazamos. No la hemos rechazado. Y pues aquí, ¿qué es lo triste? No la rechazamos siendo falsa. ¿Se entiende? ¿Ok? Por lo tanto, no rechazan la hipótesis nula cuando es falsa, que significa que, en otras palabras, afirmar que no hay diferencias significativas cuando en realidad sí las hay. Y este error tipo 2 sí se puede mejorar con el aumento del tamaño de muestra. ¿Ok? Los voy a colocar acá con rojo. ¿Ok? Acá no se puede corregir con el tamaño de muestra y aquí sí se puede corregir aumentando el tamaño de la muestra. ¿Está bien? Ya. Ok, entonces vamos directo a la pregunta. Miren, voy a cambiar la pregunta rapidito y voy a volver otra vez. ¿Ya? Solamente para que vean cómo podrían identificar la clave si vuelven a leer una pregunta parecida, ¿no? Dice, al realizar una prueba estadística, ok, se considera el rechazo de la hipótesis nula, el rechazo de la hipótesis nula, el rechazo. Entonces, cuando hablan de esto, hay dos posibilidades, ¿ya? O hay un rechazo o no hay un rechazo, ¿ok? Cuando hay rechazo, significa que ya esta nula la hemos rechazado tanto que no la aceptamos, ¿no? O sea, disculpen la redundancia, pero cuando vayan a leer sus libros, van a ver un poquito esos términos, ¿ya? Entonces, pero vamos a hablar de rechazo, ¿ya? Entonces, si rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Le he rechazado a la nula siendo verdadera. Entonces, miren, he rechazado la nula siendo verdadera. Entonces, error tipo uno.
Pero si, por ejemplo, no rechazamos la nula, es decir, la podemos, entre comillas, aceptar, no podemos aceptar a esta hipótesis nula siendo falsa. Entonces, un error tipo 2, ¿correcto? Entonces, ese sí se puede corregir con el aumento de tamaño de muestra. ¿Ok? Ya, entonces solamente eso para que no se estresen mucho en esto, ¿sí? Y ese concepto básico pueden ir considerándolo en repasar, ¿no? Para que vayan viendo cómo van construyendo esta definición. ¿Ya? Bien. Entonces, la. A ver, ahora vamos con esta pregunta ya. Esta pregunta, les soy sincero, tiene una ligera complejidad, ¿ya? Porque esta pregunta obviamente corresponde a estadística y tiene que ver con los test estadísticos, ¿ya? Y en realidad estos test estadísticos sugeriría que, bueno, lo vayan aprendiendo en la resolución de simulacro, pero cuando estén cerca del examen, traten de darle una ojeada a esos cuadros de relación de test estadísticos, ¿ya? Pero usen allí su memoria a corto plazo, ¿ya chicos? Quizás ahorita va a quedar, porque obviamente van a ver el video, o quizás ahorita lo escucharon, ya les quedó la respuesta. Este, pero sugeriría que a corto plazo vayan viendo esta parte de estadística para que ahí nada más lo recuerden cerca del examen. ¿Ya? Porque como estamos en etapa de preparación, pues también van a interiorizar más conceptos. Entonces, lo ideal es que en esta parte, en esos temitas que van viendo así estadísticas, ¿no? Algunos que quizás por ahí están adaptándose a escucharlos, ¿no? Pueden tener una estrategia de cómo recordarlo, ¿no? Entonces, a corto plazo me parece interesante, importante el consejo, ¿ya? Dice, un estudio se desea comparar los niveles de dolor. Bien, entonces, niveles de dolor. Vamos a hablar de ordinales, ¿ok? Bien, dice leve, moderado y severo, ¿ok? Entre dos grupos de pacientes y dice dos grupos de pacientes independientes. Si estamos hablando de dos grupos de pacientes independientes, entonces, miren, voy a colocar acá otra vez dos grupos de pacientes independientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? Estamos hablando de ordinales, sería Human de Whitney. Ya está. Listo. ¿Ya? Pero si fuera ordinales y son más de dos grupos independientes, más de dos grupos independientes, independientes, ojo, podría considerarse Kruskal-Wallis, ¿no? O Terpstra, ¿ya? Y si tienen dos grupos dependientes en ordinales, dos grupos dependientes, podrían considerar Wilcoxon, ¿ya? Les digo esto porque al menos Human de Whitney y Wilcoxon se han venido, en exámenes pasados de NAM. ¿Ok? Entonces, igual, recuerden que estos simulacros, la preparación y lo que estamos conversando, están basados en una rentabilidad importante, ¿ya? Cosa que ustedes escuchan en la clase, ¿no? Ven la resolución y ya están teniendo allí un recuerdo importante, ¿ya? Entonces, miren, dos grupos independientes, man de Winnie, ¿ya? Cerrado. Vamos acá. A ver, esta pregunta también es sencilla, ya esto tiene que ver con el muestreo, ¿ok? ¿Alguien me dice cuál sería la respuesta? Ya vamos a culminar, falta muy poco. A ver, dice, un investigador selecciona a sus pacientes que acuden al consultorio durante una semana porque son fáciles de contactar. Miren, fáciles. Y aceptan participar. ¿Qué tipo de muestreo está utilizando? Bien, acá está el doctor, es decir, ustedes en el futuro. Muy bien, excelente. Y dice que acuden con su consultorio. Correcto, muy bien. Entonces vamos a ver. Hay dos tipos de muestreos, ¿ok? Hay un muestreo no probabilístico y hay un muestreo probabilístico. ¿Ok?
Como la pregunta dice que el investigador claramente ha seleccionado a sus pacientes, ¿ok? Entonces, este investigador eligió a quién va y quién no va, ¿correcto? Cerrado. Entonces, está decidiendo él, ¿no? Bien. Entonces, no puede ser aleatorio simple porque este aleatorio simple es un muestreo probabilístico y se basa en el azar para la selección de sujetos. No puede ser. No puede ser un muestreo sistemático, porque acá básicamente se trata de abarcar todo el marco muestral y no nos está hablando de ello la pregunta, ¿ok? No nos está hablando de que se abarca todo el marco muestral. Tampoco puede ser un estratificado, porque recuerden que el muestreo estratificado se utiliza para controlar una variable confusora al momento de tomar la muestra. Acá no nos están hablando de nada, de una variable confusora, ¿ok? Entonces, listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? por, por descarte. ¿Quién me dice? Excelente, la C. Ya está, muy bien, por conveniencia. Entonces, esto que les dije no probabilístico es para que recuerden, ¿no? En el no probabilístico tienen al que es por conveniencia, por casos consecutivos, por cuotas, por bola de nieve o por saturación. Recuerden, el muestreo no probabilístico aquí, este no es representativo. No es representativo, ¿ok? El muestreo no probabilístico no es representativo, ¿ok? Y el muestreo probabilístico, ¿sí? Em, pues generalmente sí suele tener más representatividad, ¿ok? Y además, pues se utiliza más para estudios cuantitativos, ¿no? El probabilístico, ¿ok? Ya está. Entonces ahora la sé. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Ya? Ah, perdón, todavía no la marco. Vamos a marcarla. Ya está por conveniencia. ¿Ya? Bien. Pregunta 19. ¿Qué han marcado aquí? Ah, ya, sí. Preguntaban acá, sí. Ah, ya les decía. Voy a volver a esta pregunta, ¿ya? A ver, les decía, cuando ustedes van a ver la muestra, recuerden que la muestra es el conjunto de unidades muestrales tomadas de una población, ¿no? Ahora, cuando hacen el muestreo, ¿sí? ¿Cuándo hay un muestreo representativo? Cuando hay poco error alfa, ¿ya? Entonces tenemos muestreo no probabilístico y muestreo probabilístico, ¿ok? Entonces el muestreo no probabilístico no es representativo. El muestreo no probabilístico no es representativo. Por lo tanto, no se puede reducir el error alfa, ¿ok? En cambio, el muestreo probabilístico como utiliza la probabilidad de Gauss, ¿no? Ese error alfa se controla. Entonces es como que más representativo. ¿Ok? Aunque igual, pues habría que analizar qué muestreo probabilístico se usa también, ¿no? Dependiendo del estudio. ¿Ok? Entonces, en el muestreo no probabilístico tenemos de ejemplo. Muestreo no probabilístico tenemos de ejemplo. Por conveniencia, por casos consecutivos, por cuotas, por bola de nieve y por saturación. En cambio, en el muestreo probabilístico tenemos aleatorio simple, sistemático, estratificado por conglomerados y multietápico. ¿Ya? Muy bien, buena pregunta, chicos, excelente. Muy bien, espero que se me haya escuchado. Ya. Ahora, vamos con esta pregunta que es teoría. Miren, estas preguntas que son chiquititas, que corresponde, por ejemplo, a bioética, ¿no? Es sencillo. Entonces, cuando tengamos esas preguntas, lo ideal es recordar esa corta teoría que hay, por ejemplo, en bioética, ¿no? Sí, en medicina legal, para poder responder estas preguntas, porque son sencillas, solo hay que mm, tener un pequeño recuerdo, ¿ya? Entonces dice acá, un médico indica un procedimiento invasivo sin revisar la historia clínica.
ni valorar una contraindicación documentada, produciendo daño al paciente. Bien, ¿cuál creen que sería la respuesta? Por definición, ¿no? Negligencia. Muy bien, negligencia. Ya está. Bien, entonces, negligencia sería la respuesta correcta en esta pregunta. Sí, bien. Porque ya saben que la negligencia ocurre cuando el profesional omite el cuidado mínimo, ¿no? Sí. En cambio, en impericia es la falta de conocimiento, habilidad o competencia técnica. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Distanasia, ortonasia no tiene nada que ver porque aquí se relaciona con muerte, ¿no? Pero acá estamos hablando de daño, daño en exclusiva. Entonces acá es negligencia. Vamos con la última pregunta. Y aquí esta pregunta la voy a usar para recordar principios bioéticos que también son pequeños conceptos, nada más, chicos. ¿Ya? Tienen beneficencia, autonomía, ¿ok? ¿Verdad? ¿Qué más tienen? No maleficencia, bueno, justicia. Ya. Mi pregunta es, ¿cuál sería aquí? Dice, un paciente adulto competente rechaza una transfusión sanguínea. La rechaza, ojo, ¿ah? Es un paciente competente. Importante recordar esto, es competente. Entonces, ¿qué dice? Dice no, rechaza, ¿ok? Porque este paciente puede decidir, ¿está bien? Entonces, ¿cuál sería? ¿Sí? Este principio bioético le pertenece al paciente, ¿correcto? Muy bien. Entonces, eh, este principio dice, luego de recibir información clara sobre riesgos y beneficios, el médico respeta su decisión. ¿Qué principio bioético se está respetando principalmente? Miren, le corresponde al paciente, ¿sí? Es el principio de autonomía. ¿Ya está? Ya está. Entonces, ¿qué dice el principio de autonomía? Dice, sí, que es el principio bioético perteneciente al paciente, ¿correcto? Donde el paciente posee autodeterminación sobre su diagnóstico, ¿ok? Su estado de salud y su historia clínica, ¿ok? Este principio de autonomía sustenta la firma del consentimiento informado, ¿ok? Perfecto. Bien, entonces se relaciona con esto. Ya, chicos, excelente. Hemos intentado resumir al máximo esta clase para que, bueno, de alguna otra manera tengan conceptos claves, claros, ¿ok? Y pues puedan también terminar de ver el video. Espero que les haya gustado la clase, chicos. Y aconsejarles solamente un datito, ¿ya? Cuando vean su simulacro, chicos, vayan a las seguras, por lo general, ¿sí? Sí, porque a veces se van a demorar mucho en las que les cuesta recordar. Y luego dan una vuelta y vuelven a hacer. Vuelven a leer las preguntas que por ahí estaban pensándola y responden. Lo ideal es asegurarlos el puntaje. Las preguntas que ven que es sencillo, que ya recordaron rápidamente, perfecto, ¿no? Y luego le pueden dar una vuelta más y ver las que estaban por ahí dudando, quizás, ¿no? O de repente por ahí estaban recordando, entonces la pueden volver a ver. Importante, por lo tanto, aconsejarles esto, considerar el tiempo, ¿ok? Mientras más den simulacros, esto les va a ayudar en gran manera, ¿ok? Esto les va a ayudar bastante, ¿ya? Ah, ya, me preguntan sobre beneficencia. Ya. En el caso de beneficencia es la relación médico-paciente, ¿ya? Consiste en brindarle el máximo beneficio posible al paciente, ¿no? Por ejemplo, la atención se orienta, ¿no? En estar
sustentada correctamente, por ejemplo, en prácticas clínicas, ¿no? Y medicina basada en evidencia, ¿no? Darle máximo beneficio al paciente. Y no maleficencia es un principio que le pertenece al médico, ¿no? Mediante el cual éste asegura que el paciente no va a ser lesionado durante el acto médico y siempre se hace un balance de riesgo-beneficio sobre opciones terapéuticas, ¿no? Que se le ofrecen, ¿no? Entonces, es base del principio primum nocere, ¿ya? Por ahí veo que me estaban consultando, ¿ya? Ya, chicos, entonces miren, como consejo para culminar, ¿ok? Cuando vean sus preguntas, ¿ok? Vayan a las seguras y luego den una vuelta y tengan por favor en consideración el tiempo, ¿sí? Vayan teniendo esa estrategia para que puedan terminar de hacer sus simulacros y puedan subir también en su puntaje. Ya chicos, es un consejo. Consideren el tiempo y también pueden hacer, por ejemplo, una bitácora de errores, un cuaderno de errores para ver más adelante que puedan mejorar ¿no? Lo que tengan que repasar de repente un poco más, ¿no? Y con eso van a ir mejorando. ¿Ya, chicos? Entonces, consejo, el tiempo, ¿sí? Y revisar en qué fallaron para que vayan repasando, ¿no? Si se dan cuenta, la resolución del simulacro está orientada a que ustedes, ¿no? Vean la pregunta, la respuesta, pero sí también discutimos, vemos un poco más de teoría y con eso van a ir retroalimentándose y van a ir también, interiorizando más conceptos. ¿De chicos? Muy bien, ha sido un gusto. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima clase. Bendiciones, que descansen. Hasta pronto. Gracias, chicos. También a ustedes. Cuídense mucho.